Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra al libro de Génesis capítulo 1. En el video pasado estuvimos desglosando Génesis 1:28 a la luz de las escrituras hebreas. Y si aún no lo han visto, está disponible para ustedes en este mismo canal. Quiero también decirles que no estoy hablando aquí de ninguna doctrina o de mis creencias religiosas. Simplemente estoy leyendo en las escrituras hebreas y explicando su significado de acuerdo al pensamiento hebreo en las que fueron escritas e inspiradas por Dios. En el versículo anterior o video anterior, hablamos acerca de la creación de la raza humana, pero aún no nos dice cómo creó a la raza humana. Solo nos dice que lo creó a su imagen y semejanza. También le dice cuál sería su función en la tierra y de lo que tenían a disposición para comer. También hablamos del significado de Elohim, de crear y de lo que significa imagen y semejanza. Hoy vamos a desglosar la segunda parte de Génesis 1:28 que dice así: Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya habíamos dicho anteriormente cómo se dice en hebreo el verbo bendecir y su significado, pero lo repetiré nuevamente. Perdón. Según el diccionario bíblico hebreo, bendecir es barak, que es bendecir, entre otros. Ahora, aquí vemos que lo primero que hace Dios, una vez que los creó, les hizo saber lo que esperaba de ellos en general y luego los bendijo. Pero cuando estoy leyendo este verso, me acuerdo que Dios no solo bendijo al hombre durante la creación, sino que también bendijo a los seres vivientes de las aguas, es decir, a los peces, las aves que vuelan sobre el firmamento, los monstruos marinos y al día séptimo. La diferencia es que a estos seres vivientes los bendijo y les ordenó que se fructificaran, multiplicaran y llenaran su lugar de habitación, o sea, el agua y los cielos. Y al hombre les dijo, además de esto, que reinaran y gobernaran en la tierra. Les dijo que gobernara también en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, cosa que no le dijo a los seres vivientes de los mares, ni las aves del cielo, ni a los monstruos marinos. Me causa mucha curiosidad saber por qué Dios bendijo además de al hombre a estos animales, que entre otras cosas solo dice las escrituras que Él creó a los monstruos marinos y a los otros ordenó a las aguas que los produjeran según su género. Tiene que haber algo muy importante entre estas tres bendiciones desde que Dios lo hizo. Por supuesto, al haber notado esto, sé que tengo que investigarlo. ¿Cuál es la relación que hay entre estas bendiciones y el por qué? Por algo es que el programa se llama Curiosidades Bíblicas. Bueno, parece que se me ha cambiado el plan. O entonces vamos a hablar sobre qué es esta unión, esta relación. Lo que yo veo como común denominador a simple vista es que tanto los seres vivientes del mar como al hombre le fue dada la orden de fructificarse, de multiplicarse y de llenar sus ambientes o lugar de habitación. Tanto los peces como los hombres básicamente se reproducen de la misma forma, pero cuando veo la palabra que se usa en el hebreo para peces, que es dagag, que viene de una raíz que tiene connotación de multiplicarse, reproducirse, estar ansiosos por el movimiento de su cola, dag, entonces puedo ver la relación que hay entre los peces y el hombre. Con razón siempre se nos está diciendo en las escrituras que no temamos, que por nada estemos afanosos o ansiosos. ¿Ven ahora de dónde viene este sentir? La aplicación espiritual
es que así como los peces se multiplican rápidamente, nosotros tenemos que multiplicarnos espiritualmente de la misma manera, rápidamente, porque el tiempo es corto y rápidamente tenemos que llenar la tierra de su mensaje. Claro, entonces Dios nos tuvo que hacer pescadores de hombres. Es tanto así que encontré ciertos versos bíblicos que me los comprueban. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en Jeremías 16:16, que dice: He aquí enviaré a muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán, y después enviaré a muchos cazadores, que los cazarán por todo monte y por todo collado y por las hendiduras de las peñas. Nos dice Jeremías aquí que Dios enviará a pescadores para que nos pesquen y que están esparcidos por toda la tierra. Pero dice también que enviará a muchos cazadores de hombres que nos perseguirán por todos los rincones de la tierra. Y estamos viendo que eso es lo que sucede. Jesús también declara que Él hará pescadores de hombres, refiriéndose precisamente a este verso bíblico que acabo de leer. Él es el que preparará a los hombres a convertirse en pescadores de hombres. ¿Por qué digo esto? Porque en Mateo 4, 18, 19, Él nos dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. ¿Ya ven la relación? Jesús todo lo que habló, lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero hay algo más que el libro de Levíticos nos dice acerca de los peces. Y esto está en Levíticos 11, 9 al 12, que dice: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos. Estos comeréis, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. ¡Wow! Y eso que Dios creó esos animales. A ver, ¿por qué el Señor dijo esto? Nos dice que debemos seleccionar los animales que viven en las aguas para saber cuáles debemos comer y cuáles no debemos comer. Pero miren lo que nos dijo Jesús en el libro de Mateo 13:47. Asimismo es el reino de los cielos. Es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! Está clarísimo. Si lo relacionamos todo esto con el hecho de que Jesús nos llamó pescadores de hombres, cuando tiramos la red o la palabra de Dios, mucha clase de personas oirán esta palabra, la escucharán, y otros la aceptarán y otros no. Hay diferentes formas de pescar. No solo es con redes. De la misma manera hay muchas diferentes formas de ser pescadores de hombres. Solo que debes usar lo que Dios te presenta en ese momento. Y Jesús confirma a Levíticos cuando nos dice eso, que llegará un día que los ángeles pondrán a seleccionar los buenos de los malos. Y esto no le corresponde al pescador, sino a los ángeles que Dios envía, que saben quiénes están limpios o impuros. Con razón que Jesús dijo que Él no vino a cancelar la ley de Moisés, sino que vino a confirmarla, a enseñarla y a explicarla. Claro, los judíos siempre han entendido las escrituras literalmente, si es esa la palabra correcta para decir. Que ellos no comen ciertos animales porque la ley de Moisés se los prohíbe, lo cual es cierto, absoluto. Pero cuando recibimos la luz de la explicación espiritualmente hablando,
podemos ver las leyes de Moisés en forma espiritual. Y se los puedo comprobar cuando en el libro de los Hechos, Pedro tuvo una visión de Dios que dice así. Hechos 10, del 10 al 15. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Después de esta visión, Pedro entendió perfectamente lo que significaba esa visión, y es que ya Dios santificó a todos los animales. Y en el griego la palabra que se utiliza para decir esto es katsarizo, que quiere decir limpió. Ya Dios limpió lo que era inmundo con la resurrección de Jesús. Como vemos, esta visión Pedro la tuvo después que Jesús murió y resucitó y fueron enviados. Ya no hay nada inmundo, a no ser que se vuelva inmundo por sí mismo. Eclesiastés 9:12 nos dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Está clarísimo, demasiado claro. Otra relación es cuando las escrituras nos dicen que Dios tenía preparado a un pez para que se tragara a Jonás para enseñarle una lección. Y Jesús también lo puso como señal para que los hombres reconocieran al Mesías. Y digo al Mesías porque los judíos en la época no habían reconocido a Jesús como tal. Y este es el verso bíblico que nos indica. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el mismo tiempo que Jesús estuvo bajo la tierra, 3 días y 3 noches. Al tercer día, él resucitó, de la misma manera que el pez botó a Jonás de su boca. ¿No es esto maravilloso? Es realmente. También, en una ocasión que estaban los discípulos junto con Jesús y los cobradores de impuestos, pidieron a Jesús que pagara sus impuestos. Y Jesús mostró la autoridad que él tenía sobre los peces en los mares, utilizando a un pez para hacerle el pago. Y esta autoridad fue dada a la raza humana cuando fue creada por Dios Elohim. No solo fue dada a Jesús, pero él fue el que la aplicó con su comportamiento, lo que Dios había dado al hombre. Y dijo a Pedro, en Mateo 17:27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y para ti. El estatero es la moneda que se usaba en la época. Y por último, el gran milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Perdón. En Marcos 6, 41-44, Jesús nos dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pasasen delante de todos. Repartió los peces entre todos, y comieron todos, y saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Que también lo encuentro fascinante, encuentro la aplicación espiritual. Una vez que hemos sido alimentados con el pan de Dios o su palabra, nos convertimos en pescadores de hombres. Entonces seremos dadores de ese alimento espiritual para muchos.
tendremos tanta abundancia que podemos compartirlo con otros. Y esta palabra alimentará a muchos y sobrará para seguir repartiendo abundantemente. Y así se cumple el deseo de Dios cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Dios hace todo con un propósito y quiere que lo sepamos. Y hasta aquí con este tema que me pareció muy fascinante y necesario para poder continuar con la explicación de la bendición de Dios al hombre. Espero que esta palabra les haya sido de mucho provecho, como lo ha sido para mí. En el próximo video seguiremos con nuestra aventura de crucear a través de las Escrituras y continuaremos escudriñando con el tema de los monstruos marinos. No se lo pierdan, que es muy interesante. Si aprendieron algo nuevo y si les gustó, compártanlo, denme un me gusta y suscríbanse al canal para que reciban el aviso de todos los videos que voy sacando poco a poco. Gracias y shalom.